Quizás tú tengas ese terrorífico recuerdo de levantarte a medianoche gritando como pasmado y no identificar nada de lo que está pasando. O quizás le pasó fue a alguien de tu familia, a algún niño o niña cercano. Pues hoy vamos a hablar de los terrores nocturnos. Antes de comenzar, quiero recordarte que esta temporada de Mediterapia estamos hablando de todo eso que ocurre cuando se apagan las luces. Cuando nuestro cuerpo duerme, pero partes de nuestra mente siguen activas. Esas experiencias que suelen estar cargadas de misterio, de mucho miedo y de explicaciones a veces un poco paranormales o alejadas de la ciencia. Pero aquí las miraremos desde las neurociencias, tratando de encontrarles explicación. Queremos que la noche se deje de sentir como algo peligroso, como un misterio indescifrable, y que empiece a sentirse más como un proceso natural que atraviesa nuestro cuerpo en el que suceden diferentes cosas. Así que vamos a comenzar. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde se encuentra el mindfulness con la vida cotidiana. Yo soy Cindy y esto es Mediterapia. A diferencia de lo que veníamos hablando en los capítulos pasados, los terrores nocturnos no son lo mismo que las pesadillas. De hecho, estos ocurren en una fase del sueño no REM, es decir, es una fase distinta en la que no estamos soñando intensamente. Los terrores nocturnos son considerados una parasomnia del despertar. ¿Eso qué significa? Que nuestro cerebro se queda atrapado entre dos estados, es decir, no está del todo despierto, pero tampoco está del todo dormido. Es como si tuviéramos dos sistemas que se están haciendo cortocircuito al mismo tiempo, porque nuestro cuerpo empieza a despertarse porque se activó una alerta, pero nuestro cerebro, digamos, sigue dormido, entonces empiezan un montón de inconsistencias. Empezando porque se activa todo nuestro sistema simpático. Recordemos que es ese que se activa cuando hay una alerta, cuando se presiona, digamos, ese botón, porque hay algo que está ocurriendo que puede representar una amenaza. Y en consecuencia, entonces, se activa nuestra sudoración, nuestra frecuencia cardíaca, aumentan los latidos del corazón, se hace una respiración más rápida porque empezamos a prepararnos para batallar con ese peligro, para huir o para enfrentarlo. Pero al mismo tiempo, y similar a lo que sucede en los sueños, nuestra corteza prefrontal sigue dormida. Pero aquí no hay una narrativa, aquí no hay un sueño que nos esté contando una historia. Entonces ni siquiera tenemos ni una explicación, ni un recuerdo, ni una secuencia consciente, simplemente hay una reacción física ante esa alerta o ese peligro. Este tipo de eventos suele ser más común en los niños que en los adultos. Incluso se ve representado mucho en las películas, que es esa típica escena en la que se levanta el niño simplemente gritando y mirando como hacia el infinito. Y esto ocurre porque en los niños todavía el cerebro está en un proceso de maduración, especialmente porque se está terminando de consolidar esas conexiones que hay entre las partes emocionales y las partes regulatorias, es decir, se está consolidando toda esta regulación emocional. Entonces tenemos un sistema de alerta que funciona a la perfección, porque ese es de los primeros en desarrollarse, de los más instintivos y digamos primitivos, pero un sistema de regulación que apenas está consolidándose, que todavía tiene sus fallos o que incluso no se ha terminado de formar, digamos. Además, se ha comprobado que los niños pasan más tiempo de su sueño completo, digamos, en esa parte del sueño profundo, y su sistema nervioso es más sensible a distintos tipos de cambio. Por supuesto que aquí también suelen influir ciertos factores, como veníamos hablando, el cansancio, los cambios en las rutinas del sueño, pero esto se le suma, por ejemplo, situaciones de enfermedad, de altas fiebres, que es cuando incluso se presentan alucinaciones o pueden estar acompañados de alucinaciones. Y es muy diferente de una pesadilla, o al menos es punto clave en la pesadilla entender que esta ocurre durante el sueño REM, durante nuestro sueño profundo. Y aquí la diferencia fundamental es que sí hay una historia, porque se está teniendo precisamente un sueño. Hay un hilo conductor que trae esa situación de miedo, de alerta o de peligro que es como tal la pesadilla. Y cuando la persona despierta, pues de hecho sí recuerda lo que estaba soñando, entonces también hay como más herramientas o elementos para poder consolarla o que ella misma se consuele a darse cuenta de que eso que estaba viviendo pues no está pasando en la vida real. En contraste, y eso lo hace como una experiencia más difícil o digamos más desagradable, los terrores nocturnos no están asociados a una historia, no venían de un sueño
ocurrieron en la parte del sueño no REM, es decir, no en el sueño profundo. No hay ninguna historia, no hay ningún recuerdo y la persona suele tener como esta reacción física, pero aún incluso sin estar despierta. Desde las neurociencias, los terrores nocturnos se explican como una activación incompleta del sistema de despertar, del sistema que nos ayuda a volver a la realidad después del sueño. Y esto sucede porque nuestro cerebro, o más bien todo nuestro cuerpo, entra en una activación como si hubiera una amenaza real, sin que haya chance de que la mente pueda interpretarlo. Es decir, como si se brincaran un conducto y simplemente se activa la alarma, se activa todo el sistema, pero no hubo una parte de interpretación. Este tipo de episodios suele durar entre 5 y 15 minutos y algo clave es que la persona como tal, o digamos los niños como tal, no están despiertos. Por lo tanto, es difícil despertarlos porque ellos se encuentran todavía, o digamos su cerebro todavía está soñando o dormido. Obviamente que para las personas que están ahí acompañando ese proceso, pues puede sentirse como una experiencia muy terrorífica y que incluso dure más de esos 15 minutos. Lo que suele suceder es que luego que pasa ese suceso, los gritos o esa mirada como fija hacia el infinito, el niño vuelve y se acuesta, continúa durmiendo y se calma solo y probablemente al día siguiente no recuerde nada. Por eso es que pues parece tan inexplicable y podría asociarse a un montón de historias paranormales o de situaciones que tengan otro tipo de explicación. Pero aquí estamos entendiendo que digamos es como una falla o una situación específica en la que el cerebro activa un sistema de alerta, hubo una reacción física, pero como tal esa parte consciente pues no está presente en esos momentos. Suele haber presencia principalmente de gritos, de sudor, de taquicardia o de algunos movimientos físicos. Y esto nos ayuda a entender que no es un proceso anormal, no es un proceso extraordinario, sino que es una situación en la que no hay un componente mental, es decir, no es una cosa que el niño imaginó o un sueño que está teniendo, sino más bien un proceso fisiológico que está viviendo, que va a pasar y que el niño va a poder continuar, digamos, toda la noche y terminar de dormir, porque además, como esto pasa en el sueño no REM, suele suceder en las primeras horas de la noche. Entonces, con esta información es importante que nosotros ya conozcamos lo que está sucediendo y que podamos acompañar principalmente a las infancias que atraviesen este tipo de procesos en esa situación tan incómoda que obviamente genera también el malestar en quienes están ahí presentes. Lo primero es no tratar de despertarlo, simplemente acompañar, puedes ir utilizando la voz para que la voz, que es una voz familiar, también sea un recurso para volver a la calma, estar presente, asegurarnos de que el niño o la niña no se vaya a lastimar y conservar la calma, esperando que este proceso solo pues permita que se haga el cierre y el niño vuelva a acostarse o la niña vuelva a acostarse y continúe su sueño normal. Es importante no tratar de despertar a los niños o las niñas bruscamente porque eso solo va a generar más desorientación. Recordemos que en ese momento el niño no está despierto, ni está consciente de que está soñando, ni trae una historia que le permita hilar lo que está sucediendo. Simplemente de repente, si lo despertamos, va a estar súper desorientado, encontrándose con una realidad que ni sabe que está viviendo, porque él en esos momentos, aunque esté teniendo una reacción física como de los gritos, no está teniendo ningún tipo de sueño o ningún tipo de relato mental. Y bueno, como siempre hemos visto, pues estos tipos de situaciones son normales. Suele ocurrirle más o menos al 6% de los niños entre los 3 y los 8 años. Es decir, puede que te ocurra a ti o a alguno de tus hijos o de tus familiares o de las infancias que tienes cerca. Y si ocurre una o dos veces, pues no resulta ser algo que nos ponga en alerta. Simplemente es un suceso sí incómodo, incluso para los que los están acompañando, pero que va a pasar. Ahora bien, si es algo que comienza a presentarse cíclicamente, muy frecuente o que incluso ya está afectando la dinámica familiar o las rutinas del sueño, ahí sí es importante consultar a un especialista. Pero como siempre, también les traigo herramientas que nos puedan servir a través de el mindfulness para encontrar momentos de paz en la hora de dormir, para que esos momentos del sueño sean de disfrute y no estén cargados de todo este miedo o todas estas situaciones o connotaciones negativas que a veces le podemos poner por cosas que no entendemos o que no nos explicamos. Los terrores nocturnos en sí no son peligrosos. Suelen ser algo frecuentes porque le pasan más o menos al 6% de la población de niños entre 3 y 8 años. Es decir,
que tú tienes una probabilidad de que te hubiera pasado algo de esto durante tu infancia o que si tienes alguna infancia cercana le pueda pasar. Pero algo importante es recordar siempre cuando se hacen como un signo de alerta. Cuando el niño comienza a presentar irritabilidad, extrema somnolencia o incluso se presentan episodios de sonambulismos, que vamos a tener un capítulo para hablar específicamente del sonambulismo, pues ahí sí es importante poner una alerta, porque no es que como tal sean riesgosos, pero sí pueden generarse situaciones de riesgo, especialmente, por ejemplo, con el sonambulismo, cuando ya estamos hablando de movimientos en los que el niño puede llegar a salirse de la habitación, salirse incluso de la casa, abrir la nevera o empezar a hacer pues acciones que como no está consciente de que las está haciendo, pueden generar algún tipo de riesgos. O cuando se comienzan a presentar junto con otros síntomas, ahí es importante consultar. También esto es muy poco frecuente que le dé a personas adultas, la probabilidad es menos del 1%, así que en esos casos pues también es importante consultar con un especialista. Pero bueno, como el objetivo de este podcast también es poder traer prácticas del mindfulness que nos sirvan a la vida cotidiana y específicamente aquí que nos permitan tener una mejor rutina del sueño o un momento de descanso, pues hoy vamos a practicar una técnica para trabajar con nuestro sistema nervioso. Esta como tal no es para practicarla en uno de estos episodios porque recordemos que en los terrores nocturnos la persona no está despierta, sino para que lo trabajemos previamente y en los sueños haya una mejor relajación y menos probabilidad de que se active todo nuestro sistema nervioso ante alertas porque vamos a tener un sistema más en calma o más regulado. Así que los invito a que se pongan cómodos y cómodas. Esta práctica es tanto para grandes como para chicos, de preferencia que pueda ser acostados, que puedan soltar brazos y piernas, incluso permitir que se alejen un poco del cuerpo y que los pies caigan a los costados y puedan cerrar suavemente los ojos. Comienza a inhalar y exhalar despacio y solo por la nariz, sincronizando el movimiento con tu respiración, yendo a tu propio ritmo, sin prisa, disfrutando de todo el movimiento que genera nuestro cuerpo cuando entra al aire y cuando sale el aire. Comienza a imaginar un hilo suave y luminoso que empieza desde tu coronilla y suavemente va recorriendo toda la parte de atrás de tu cuerpo, bajando por la nuca, conectándose con toda la columna vertebral hasta el coxis. Y siente como a la altura de los hombros, desde allí, sale un hilo desde tu columna vertebral hacia los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, la muñeca y los dedos de las manos. Continúas por toda tu columna hasta llegar a tu cadera. Siente cómo desde allí el hilo se duplica y va hacia la pelvis, las piernas, las rodillas, pantorrillas, tobillos, talones, planta, empeine y dedos de los pies. Imagina este hilo que recorre todo tu cuerpo. Ponle un color.
Imagina cómo se va haciendo un color cada vez más cálido a medida que respiras y el hilo se va poniendo suave, acogedor, luminoso. Y desde allí todo tu cuerpo se va relajando, se va soltando, va creando espacio, porque se siente sostenido por todo el hilo que atraviesa tu cuerpo de todas las dimensiones. Sigue conectado con tu respiración, inhalando y exhalando. Imaginando que ese hilo luminoso es tu sistema nervioso, que te brinda calma, te da paz. Y aunque haya situaciones en las que se active para protegerte, también reconoce que hay momentos en los que puede estar en completa calma, sin tensión, reconociendo un cuerpo sano, seguro y a salvo. Inhala y exhala a tu propio ritmo, sintiendo esa conexión con tu sistema nervioso. Quédate allí respirando, permitiendo que se te grabe ese camino de regreso a la calma. Que cada una de las células de tu cuerpo se lo memorice. Inhalando y exhalando. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Si deseas, puedes continuar con los ojos cerrados, permitiendo que venga el sueño profundo hacia ti. O si te sientes bien, mueve ligeramente los dedos de las manos, los dedos de los pies y con suaves parpadeos abre los ojos. Todas las cosas que suceden de noche y a las que no les encontramos una explicación pueden verse mucho más terroríficas de lo que en realidad son. Conocer realmente qué son y entenderlas nos ayuda a que nos enfrentemos a ellas con otras herramientas. Los terrores nocturnos pueden verse mucho más terroríficos de lo que realmente son. Ahora que entendemos que son sistemas de alerta que se activan de manera natural en nuestro cuerpo, podemos asumirlos de una manera diferente. Recuerda que no son mensajes externos ni situaciones lejanas, son simplemente activaciones de nuestro cuerpo que no tienen guía. Es la muestra de un cerebro que está madurando, que sabe cómo activar todo tu sistema de emergencia, pero que está aprendiendo a regularlo. Con paciencia y un cuerpo sano, todo se irá reorganizando. Si tú alguna vez has vivido uno de estos episodios de cerca, siendo el protagonista o el observador, déjamelo saber en los comentarios para que compartamos este tipo de experiencias y podamos poco a poco irlas despojando del miedo que causa. Si este episodio te gustó o te sirvió, te invito a que lo compartas con las personas que quieres y por supuesto te espero en el próximo capítulo para que sigamos hablando de todo eso que ocurre cuando las luces se apagan.